Estimados en Cristo, hoy nos abocaremos a evaluar un tema, denominado, los Nefilim, antes del diluvio, ángeles caídos del Antiguo Testamento, un estudio donde usted podrá meditar. Evaluar y considerar en estos tiempos, vamos. Desde tiempos inmemoriales, la historia de los Nefilim ha fascinado a teólogos, historiadores y curiosos por igual. Estas criaturas, a medio camino entre lo divino y lo humano, han sido vistas como la raíz de los males que asolaron a la humanidad, pero también como héroes de antiguas leyendas. En este estudio, exploraremos su origen, su impacto en el mundo y las lecciones que podemos extraer de su historia. Subtítulo 1. Gigantes Nefilim, ángeles caídos. En Génesis 6, versículo 1 a 4, nos dice, y sucedió que, cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. El relato de los Nefilim en la Biblia se inicia con un acto de desobediencia a los mandatos divinos. Los hijos de Dios, comúnmente interpretados como ángeles caídos, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron esposas, Génesis 6, versículo 2. Este acto no solo se entiende como una rebelión contra la voluntad divina, sino que también plantea serias implicaciones sobre la alteración de la naturaleza humana al unirse con mujeres. La unión de estos seres celestiales y humanas dio lugar a los Nefilim, descritos como gigantes y poderosos, quienes se convirtieron en símbolos de corrupción y violencia en la humanidad, Génesis 6, versículo 5. Además, el relato sugiere que estos seres no eran simplemente entidades sobrenaturales, sino que compartían características de longevidad, similar a personajes bíblicos como Matusalén y Noé, quienes vivieron cientos de años, Génesis 5, versículo 27, 9, versículo 29. Esto sugiere que los Nefilim también pudieron haber tenido vidas prolongadas, lo que habría influido significativamente en su historia y legado, ya que su existencia se habría extendido a lo largo de generaciones, exacerbando la violencia y la corrupción en la tierra. El libro de Judas, Judas 1, versículo 6, reafirma la idea de que los Nefilim son el resultado de la unión entre estos ángeles caídos, a menudo llamados vigilantes, y mujeres humanas. Esta unión plantea la intrigante pregunta sobre la existencia de gigantas. Si los Nefilim eran híbridos, ¿por qué no habrían existido mujeres gigantes en su descendencia? La ausencia de referencias a estas figuras femeninas puede explicarse por la predominancia de una perspectiva patriarcal en la sociedad antigua, que a menudo relegaba a las mujeres a un papel secundario en las genealogías y relatos históricos. Al considerar estas narrativas, es esencial reflexionar sobre cómo los relatos de los Nefilim no solo revelan la naturaleza de la desobediencia y sus consecuencias, sino que también desafían nuestras concepciones sobre la humanidad y su relación con lo divino. La historia de los Nefilim es, en última instancia, un recordatorio de las complejidades de la naturaleza humana, la corrupción y el impacto de las decisiones que alteran el orden biológico y divino. La falta de mención de gigantas en estos relatos subraya una dimensión más profunda de la narrativa, la búsqueda de comprensión en un mundo donde el poder, la belleza y la desobediencia a menudo conducen a la destrucción. ¿Qué sucede cuando ignoramos los límites que Dios establece para nuestra protección? La historia de los Nefilim es un poderoso recordatorio de que la desobediencia a los designios divinos puede acarrear consecuencias devastadoras. En Génesis 6, versículo 2, se relata cómo los hijos de Dios tomaron por esposas a las hijas de los hombres, un acto que desdibujó las fronteras entre lo divino y lo humano. Este cruce de límites no solo alteró el orden establecido por Dios, sino que también dio origen a los Nefilim, seres descritos como gigantes que sembraron la violencia y la corrupción en la tierra, Génesis 6. Versículo 5.
Cada vez que cruzamos los límites que Dios ha establecido, arriesgamos no solo nuestro bienestar, sino también el de quienes nos rodean. Los Nefilim, resultado de una unión prohibida, ejemplifican cómo los deseos desenfrenados pueden llevar al sufrimiento colectivo. Su voracidad y falta de control no solo generaron hambre y dolor en la humanidad, sino que también provocaron el desbordamiento de la paciencia divina, lo que finalmente culminó en el diluvio, Génesis 6, versículo 13. Este evento fue un acto de purificación destinado a erradicar la corrupción que los Nefilim habían traído al mundo. Es crucial recordar que los mandatos de Dios no son restricciones arbitrarias, sino salvaguardias diseñadas para nuestro bien. En un mundo repleto de tentaciones que pueden nublar nuestro juicio, debemos aferrarnos a la verdad de que los límites divinos están destinados a protegernos de las consecuencias de nuestras decisiones. Al reflexionar sobre la historia de los Nefilim, podemos reconocer que la desobediencia no solo afecta a quienes la cometen, sino que tiene un impacto en toda la humanidad. Es tema para una próxima serie 3. La narrativa nos invita a considerar cómo nuestras acciones pueden resonar más allá de nosotros, afectando a generaciones y la creación en su conjunto. En última instancia, la historia de los Nefilim nos llama a reconocer la importancia de vivir dentro de los límites establecidos por Dios, buscando siempre su dirección y entendiendo que su voluntad es un refugio seguro en tiempos de incertidumbre y tentación. Subtítulo 2. El costo del conocimiento prohibido. En Enoc 7, versículo 1 a 6, 10, versículo 8 a 10, libro de Enoc nos dice: y las mujeres concibieron y dieron a luz gigantes, cuyos nombres eran, la primera, Jehová, el segundo, Aná, el tercero, Enoc. La enseñanza de conocimientos prohibidos por parte de los Nefilim a la humanidad resultó en una serie de males que desestabilizaron el orden divino. Estos conocimientos, que incluían prácticas como la brujería y el uso de metales, como se menciona en el libro de Enoc, llevaron a un aumento de la corrupción y la violencia. Esto plantea una pregunta crucial: ¿es el conocimiento siempre beneficioso? La historia de los Nefilim nos invita a reflexionar sobre la importancia de discernir qué conocimientos buscamos y cómo los utilizamos. El relato bíblico en Génesis 6, versículo 1 a 4 describe cómo los hijos de Dios tomaron a las hijas de los hombres, resultando en el surgimiento de los Nefilim. Esta mezcla de seres y las enseñanzas que impartieron muestran que el conocimiento puede ser una doble espada. Proverbios 14, versículo 12 nos advierte: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Este pasaje nos recuerda que algunas formas de conocimiento pueden llevarnos a caminos destructivos. La intervención divina en la historia es clara. En Enoc 10, versículo 8 a 10, Dios ordena al ángel Uriel que se dirija a los vigilantes encarcelados y les anuncie su castigo por haber transgredido sus límites. Este acto de justicia no solo reafirma la autoridad de Dios, sino que también muestra su compasión al ofrecer advertencias. Los vigilantes o ángeles caídos, al ser conscientes de su juicio, experimentan desesperación, lo que nos lleva a entender que el costo del conocimiento prohibido incluye no solo la culpa, sino también el sufrimiento. Hebreos 10, versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El castigo de los vigilantes o ángeles caídos, que resulta en su encarcelamiento, es un recordatorio de que toda acción tiene consecuencias. Al engendrar gigantes que trajeron violencia y corrupción, su desobediencia sirvió para ilustrar cómo el uso irresponsable del conocimiento más allá del mundo desconocido puede llevar a una crisis moral y espiritual en la humanidad, permitiendo saber la soberanía de Dios en su justicia. La historia de los Nefilim nos desafía a ser conscientes de nuestras elecciones en la búsqueda del conocimiento. Nos llama a discernir con sabiduría qué información abrazamos y cómo la aplicamos, recordando que el verdadero conocimiento debe estar alineado con los principios divinos. Como dice Santiago 1,
versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Este es el tipo de conocimiento que debemos anhelar, uno que edifica y no destruye, porque debemos entender que existen misiones supuestamente cristianas, pero con carencia de integridad. En cambio el Santo en el tabernáculo andante guía al creyente hacia una vida que honra a Dios, sin socavarlo. Subtítulo 3. El juicio divino, la justicia de Dios a la corrupción. En Génesis 6, versículos 5 a 8, nos dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. La respuesta de Dios ante la maldad generada por los Nefilim fue el diluvio, un acto de purificación que refleja su justicia divina. En Génesis 6, versículos 5 a 7, se narra cómo la corrupción y la violencia habían llenado la tierra, llevando a Dios a decidir borrar a la humanidad. Este acto de juicio, sin embargo, también contenía una oportunidad de redención, simbolizada en Noé, quien halló gracia ante los ojos del Señor. Génesis 6, versículo 8. Esta narrativa ilustra el carácter de Dios, justo, pero también misericordioso. Nos invita a reflexionar, ¿estamos dispuestos a arrepentirnos y buscar la redención en nuestras propias vidas? La maldad y violencia que surgieron de esta unión prohibida resultaron en un clamor a Dios por justicia. El diluvio, por tanto, fue una respuesta divina a esa corrupción, pero como menciona Isaías 26, versículo 14, ciertos seres malignos, como los Nefilim, no resucitarán, sugiriendo que su destino es diferente al de los humanos. Esta distinción subraya la gravedad de su pecado y la seriedad del juicio divino sobre ellos. Los relatos bíblicos, como los conflictos entre gigantes y humanos en el libro de los Jueces, Jueces 1, versículo 20 a 21, destacan cómo los Nefilim fueron percibidos como una amenaza existencial. Esta percepción llevó a los israelitas a organizarse militarmente para enfrentarse a estas criaturas colosales, demostrando la urgencia de protegerse contra el mal que representaban. Las advertencias sobre los ángeles caídos son contundentes en 2 Pedro 2, versículo 4 y Judas 1, versículo 6. Ambos pasajes se refieren a los ángeles que pecaron y fueron encarcelados por su desobediencia, indicando un juicio divino que trasciende a la humanidad. Estos textos subrayan que la justicia de Dios no solo se manifiesta en castigos, sino también en la protección de su creación original, reafirmando su soberanía sobre el caos. Después del diluvio, algunos creen que los ángeles caídos regresaron, engendrando otra generación de gigantes que continuaron siendo una amenaza, como se ilustra en el relato de Goliat en 1 Samuel 17. Este gigante, que desafió a Israel, simboliza las dificultades que los humanos enfrentaron como consecuencia de la rebelión contra los designios divinos. Al recordar la historia de los Nefilim y el diluvio nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestra disposición a arrepentirnos. Nos recuerda que, aunque Dios es justo y trae juicio sobre la maldad, también ofrece oportunidades de redención a aquellos que buscan su verdad. ¿Estamos, entonces, dispuestos a buscar su misericordia en medio de nuestras propias luchas? Esta es una invitación a discernir nuestras acciones y decisiones, alineándolas con los principios de justicia y verdad que Dios ha establecido. Recordando siempre que su deseo es redimirnos y guiarnos hacia una vida plena y significativa. También los Nefilim nos recuerda la fragilidad del ser humano frente a la tentación y el pecado, subrayando la necesidad de ser conscientes de nuestras elecciones y sus consecuencias. Como creyentes, estamos llamados a vivir bajo la luz de la verdad y a buscar la sabiduría divina, evitando los caminos que conducen a la destrucción. Esta verdad nos desafía a reflexionar sobre nuestra vida diaria y las decisiones que tomamos. La intervención de los ángeles caídos, que buscaban alterar el plan divino de redención a través de la semilla de la mujer, Génesis 3, versículo 15, pone de relieve la lucha continua entre el bien y el mal. Los Nefilim, como ángeles caídos,
considerados una raza híbrida producto de esta unión, simbolizan el peligro de desviarse de los propósitos de Dios. La persistencia de su descendencia, incluso después del diluvio, como se sugiere en pasajes como Números 13, versículo 33, donde los espías mencionan a los gigantes en la tierra de Canaán, plantea preguntas sobre la naturaleza y el impacto o bien sobre casos anónimos de los orígenes del renaciente legado en la historia. Su pastor John Reyes ha analizado la historia de los Nefilim y la intervención de los ángeles caídos reflejan la necesidad de vigilancia espiritual y discernimiento en nuestras vidas como creyentes a través de la oración y consagración. La advertencia de Primera de Pedro 5, versículo 8, que nos instruye a estar alerta porque el diablo ronda como león rugiente, resuena profundamente en este contexto, recordándonos que debemos estar preparados para enfrentar las tentaciones y engaños del mundo o de diferentes tipos de gigantes, sean físicos o espirituales. El tema de los Nefilim y su posible descendencia sigue abierto a interpretación y debate. Invito a los lectores a considerar su comentario de la existencia de las gigantas o gigantes y su rol en la historia. Debo manifestar que, a lo largo del estudio bíblico, observamos la disminución de los gigantes, evidenciada en eventos como las guerras en Génesis 14, donde varios reyes se unieron para derrotarlos. Este fenómeno no solo resalta la fragilidad de su poder, sino también la soberanía de Dios sobre la historia. En resumen, amados, la historia de los Nefilim nos ofrece una rica oportunidad de reflexión sobre la naturaleza del pecado, la redención y nuestra responsabilidad en el mundo. Queridos hermanos y hermanas, al concluir este estudio, recordemos que, aunque el pasado nos habla de tragedias y decisiones equivocadas, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de elegir el camino de la fe y la obediencia a Dios. Desde el Ministerio Evangelístico Nueva Vida, MEM 9322 de Chile, les enviamos un afectuoso saludo. Les invitamos a evangelizar compartiendo este video y dejando sus comentarios. Que Dios les bendiga abundantemente. Su pastor, John Reyes. No olvide de compartir con quien lo necesita, a un familiar o amigo. Déjanos tu comentario o bien un like. Puedes vernos en nuestra página web descrita en este video, Nueva Vida 9322, o bien en YouTube, MEN 9322, o escribirnos a nuestro correo electrónico contacto men9322. Se despide como siempre su pastor y amigo John Charles Reyes. Mi Dios los bendiga. Yo soy rumbo.